Bueno, buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a conversar acerca de el tratamiento farmacológico de la obesidad, un tema muy interesante. Agradezco la invitación a Laboratorios Tecnofarma y les agradezco a ustedes por presenciar virtualmente esta charla que espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, iniciamos. Mi nombre es el doctor Jorge Tupayachi Cruz, soy médico egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Enseño en la universidad, tanto en pre y posgrado, en las áreas de nutrición clínica. Soy profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He sido secretario general de la Asociación Peruana de Estudio de Obesidad y, bueno, trabajo en 2 centros metabólicos nutricionales de práctica privada y asesoro a algunas empresas tanto del área farmacéutica como el área no farmacéutica en el área nutricional, ¿no? Bueno, iniciamos la charla. Hay algunos conceptos básicos que hay que enfocar cuando uno aborda el tema de obesidad. Primero, la obesidad es un cuadro crónico. Involucra un manejo individual, hay que individualizar el tratamiento. Es un tratamiento de por vida, muy vinculado al primer punto, al cuadro crónico. Hay que tener objetivos realistas y hay que mostrarle esos objetivos realistas al paciente, así sean por pasos, para que pueda él no verlos muy lejanos estos objetivos. Además, requiere una estrategia integral, no solo es un tratamiento farmacológico, es un tratamiento nutricional, es un tratamiento de cambio de estilos de vida, es un tratamiento de comorbilidades, etc. Involucra cambios conductuales que el paciente tiene que considerar, el modo como aborda la alimentación, el modo como aborda sus estados emocionales, etc. Y involucra una óptima relación entre el terapeuta y el paciente, que ha sido motivo de muchos estudios y donde se ve que el éxito está muy vinculado a esta relación óptima. Bueno, la pregunta ¿es la obesidad una enfermedad? ¿Tiene síntomas específicos? ¿Qué dicen ustedes? No, no tiene síntomas específicos la obesidad. ¿Se acompaña de estilos de vida adecuados? Obviamente no. ¿Es un factor de riesgo para otras enfermedades? Creo que todos estamos de acuerdo en que sí. ¿Se suele individualizar su manejo? No, lamentablemente no. Se suelen dar pautas generales, suele entregar una hoja general para todos los pacientes, suele decir el manejo básicamente centrado en come menos o come la mitad, etcétera, y todo eso es el mismo manejo para todos. ¿Cree que el médico sabe y maneja mejor las complicaciones que la propia obesidad? Es probable. Es probable que el médico sabe más de hipertensión, de diabetes, de lumbalgia, más que de la propia obesidad. ¿Tiene cobertura por seguros? Obviamente no. Nuevamente, centrándonos en esto, si la obesidad es una enfermedad, hay que considerar que produce más de 225 comorbilidades, predispone una serie de complicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas, está vinculado a muerte prematura y genera más gastos en salud que cualquier otra patología, considerando un paciente con el peso normal. Y esto lo podemos ver en esta siguiente presentación. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, cuando un paciente llega a emergencia, el costo, calculado en un estudio en los Estados Unidos, es $541 si es que el paciente es obeso, mientras si el paciente es no obeso es 311. Miren, una diferencia de más de $200, casi el 80% más si el paciente que llega es obeso. Los costos para salud son muy grandes. ¿Cuáles son las causas? Ya muchos de ustedes las saben, estilos de vida, etcétera, pero me interesa que se centren en el tema metabólico. Todo el tema metabólico es muy individual. Las consideraciones de los gastos de energía, la utilización de nutrientes, todo a veces depende mucho de cada persona. La forma en que distribuye grasa depende de cada persona, etcétera. Entonces hay que tener esta individualización en cuenta. Hay factores socioculturales, hay factores psicológicos que nosotros sabemos. ¿Cómo hay que tratar la obesidad en forma seria? Primero, hay que tener en cuenta que es una condición médica, no es una elección de estilo de vida. La persona tiene una condición médica.
Se debe tratar en forma gradual, no es de golpe, ¿no? Tiene que haber todo un programa de ejercicios, de actividad física, psicológico, de preparación, etcétera. En este caso, hay que tener en cuenta el índice de masa corporal para efectos de los riesgos asociados y para el tamizaje de pacientes, no tanto para la individualización del manejo, que tiene que ver más con la grasa corporal. Y la primera conversación, esa primera relación médico-paciente va a ser fundamental, lo dice la Sociedad Mexicana de Obesidad, para que se establezca un éxito en el programa o no. Una buena relación hace que el paciente ancle, como en toda enfermedad crónica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Dentro de los objetivos, primero son cambiar pautas de vida, ¿no? En las pautas de vida, mantener un estilo de vida saludable, patrón de ingesta, modificación del vínculo con la comida y un cambio a nivel de fitness metabólico, recuperar masa muscular o mejorar la masa muscular, que está muy vinculado a nuestro nivel de gasto energético. Ustedes saben que es uno de los principales factores del metabolismo basal, reducir grasa visceral, que felizmente es una de las primeras que se pierde, mejorar comorbilidades y mejorar la salud física y emocional. Esos son objetivos fundamentales cuando uno enfoca obesidad. La Sociedad Argentina de Nutrición, que maneja mucho lo que es el tema de obesidad en nuestro vecino país de Argentina, considera algunos factores importantes que hay que tener en cuenta. En la etapa de descenso se recomienda como primer objetivo que el paciente pierda entre 5 y 10%, que ya está vinculado a un éxito en la pérdida de peso. ¿En qué tiempo? En un promedio de 6 a 12 meses. Como ustedes se darán cuenta, es un promedio de 0.8 a 1% del peso por mes, que no es fácil a veces sostenerlo y motivar al paciente, pero hay un punto interesante. ¿Qué velocidad debe tener descenso? Ese paciente idealmente no debería superar el 1% de la caída del peso actual por semana. O sea, no debería perder más de 1% por semana, no debería perder más de 4% al mes. Probablemente si pierde más esté muy vinculado a pérdida de masa muscular y pérdida de agua. ¿Qué se piensa cuando hay un manejo tradicional de la obesidad que se conceptúa? Primero, no se conceptúa que la obesidad tiene una heterogeneidad de presentaciones. No tenemos una obesidad central, una obesidad ginecoide, una androide, una homogénea, con características distintas del depósito de grasa, tanto subcutáneo como intraabdominal. Entonces eso es importante considerar, porque la fisiopatología y el abordaje a veces es distinto. Se niega la multifactorialidad de la obesidad, o sea, no se considera que tiene muchos factores, solamente la ingesta. Es un enfoque punitivo, es un enfoque de castigo, entonces así como normalmente no comiste como te había indicado, o comiste más de lo que yo te había indicado, eres un dragón, etcétera, etcétera. Una serie de comentarios que hacen poner peor a una persona que ya se siente peor. Se hace el tratamiento aislado, o sea, solo se trata del trato a la hipertensión, trato a la dislipidemia, pero nunca trato a la obesidad per se, trato la propia prediabetes, o trato la diabetes, pero no trato la obesidad, o no la miro. Hay bajo nivel de especialización en quienes obviamente, en general en el cuerpo médico, respecto al abordaje de la obesidad. Los tratamientos suelen ser a corto plazo y se centran en caída de peso más que en un tema conductual, un tema de aprendizaje, de hábitos, etc. Hay una fijación inadecuada de objetivos, se plantean objetivos que no son los más realistas para ese paciente. No hay información adecuada y no se utilizan todos los recursos disponibles que uno debería tener. Acá podemos ver en este cuadro cómo es la evolución del peso conforme pasa el tiempo. A veces el paciente baja de peso. El curso natural es que el paciente gane peso con el tiempo, más aún si no es un paciente que hace actividad física, que se cuida todo, probablemente lo que haga es ganar el peso con el tiempo. Si uno hace una prevención inicial, puede hacer actividad física, puede hacer una serie de cosas para que ese paciente no gane con el tiempo, pero tiene que hacer algún esfuerzo. Pero cuando el paciente pierde peso, lo que en muchos casos ocurre es que vuelve nuevamente a ganar peso. Famoso,
set point, ¿no? El volver al peso inicial o la pérdida de masa muscular que hace que ese paciente baje el metabolismo y vuelva nuevamente a ganar peso. Entonces hay una serie de consideraciones que hacen que haya un fracaso en el manejo. Acá podemos ver justamente tres posibilidades de combinaciones, una con dieta, uno con tratamiento cognitivo-conductual y una con una combinación de ambos. Vemos que la combinación de ambos es la que mejor caída de peso tiene. Sin embargo, ¿no? Todos después de 5 años vuelven al peso original. Miren, al año no, ¿no? O sea, la que mejor se conservó. Pero probablemente acá vemos la cronicidad de la enfermedad y que hay que hacer probablemente cambios que eviten que esto se dé, ¿no? Acá vemos los pilares en el tratamiento de la obesidad. Los pilares en el tratamiento de la obesidad, como vemos, son básicamente, mucho se centra en el gasto y en un lado de la balanza y en el otro la ingesta, los fármacos, la cirugía y el abordaje cognitivo-conductual. Todos estos de una u otra forma se pueden combinar, se pueden considerar, pero es importante que uno tenga en cuenta eso, la individualización del manejo en cada caso, ¿no? ¿Qué indicaciones, perdónenme que a veces se suma, qué indicaciones se tiene para médicas del tratamiento con drogas antiobesidad? Primero, la prioridad es qué pacientes son los que deben recibir y quiénes tienen la posibilidad de requerir drogas para obviamente el tratamiento de esa obesidad, ¿no? Primero, aquellos pacientes que tienen obesidad con complicaciones metabólicas, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta qué complicaciones, conociendo los fármacos, viendo si no hay interacción, etc. Segundo, aquellos pacientes que tienen impedimentos físicos y que ese impedimento hace que ese paciente pueda realizar sus actividades cotidianas. Aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar complicaciones por obesidad y aquellos pacientes con una necesidad clínica por el riesgo que ello involucra y o algún factor psicológico que está generando una serie de cuadros psicológicos y que hacen que ese paciente tenga necesidad de bajar, pero le es muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces, aquí vemos la referencia respecto a estas indicaciones médicas. Bueno, ¿qué pacientes son los ideales para seleccionar para tratamiento farmacológico? Veamos qué elementos mayores tenemos para la selección y qué elementos menores. Un índice de masa corporal por encima de 30 o un índice de masa corporal por encima de 25 con un factor de riesgo, sea metabólico o cardiovascular, debe ser una consideración mayor para la posibilidad de arrancar un tratamiento farmacológico. El hecho que tenga este paciente obesidad intraabdominal con una serie de factores asociados como hígado graso, como comorbilidades asociadas, obviamente prediabetes, etcétera, ya nos orienta la posibilidad de que tengamos que usar un fármaco. Diabetes per se, hiperlipoproteinemias, dislipidemias, hipertensión arterial y ansiedad significativa. Todo esto no es que cada uno sea un elemento, sino cuanto más elementos podamos sumar, más posibilidad de tener una racionalidad en el uso de un tratamiento farmacológico. Y hay elementos menores, ¿no? En elementos menores tenemos obesidad de larga data, con probablemente muchos intentos de haber querido bajar de peso, sedentarismo no modificable, familia obesa, entonces probablemente hay un tema genético, una hiperfagia muy pronunciada, muy difícil de manejar, larga historia de fracasos y el picoteo, ¿no? Que hace que está vinculado a una serie de transmisores, ¿no? Que hemos visto en una charla pasada. Bueno, ¿qué nos dicen las guías de las guías canadienses respecto al manejo del peso? Acá podemos verlo claramente. Estas son las guías canadienses para el manejo de peso, tanto en obesos adultos como niños desde el 2006, se ha modificado muy poco. Ellos consideran que en una modesta pérdida de 5 a 10% del peso corporal es bastante beneficiosa y de ahí hay que pasar a la prevención de evitar la reganancia. Si nos vamos a la parte farmacológica, ¿qué hablan ellos, no? Ampliémoslo esto. Justamente, ellos dicen que índice de masa corporal por encima, en otro caso era 25, acá estamos hablando de 27, más factores de riesgo, depende
la literatura, o índice de masa corporal mayor de 30, es decir, hablando de un obeso propiamente dicho, adjunto a modificación de estilos de vida, es una buena opción de farmacoterapia. Lo otro es considerar el tratamiento farmacológico si el paciente no ha perdido medio kilo de peso por semana en 3 a 6 meses. O sea, si ese paciente ha perdido menos de 2 kilos al mes, probablemente hay que tener, y más aún es un paciente obeso, francamente obeso, hay la posibilidad de considerar el tratamiento farmacológico. La Asociación Canadiense, nuevamente, bueno, centra el tratamiento en todas estas conjunciones de posibilidades, ¿no? Dieta, más actividad física, más el aspecto conductual, más fármacos. Estos 4 se dan la mano para generar el éxito en el tratamiento, ¿no? Y cuando consideran la parte farmacológica, como decíamos, cuando no se ha perdido medio kilo a la semana, 450, es decir, 1 libra aproximadamente, después de 6 meses de terapia centrada en el cambio de estilo de vida. ¿Qué dicen los americanos de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos? Bueno, ellos hacen un flujo, ¿no? En este flujo basado en índice de masa corporal, ponen los pacientes que están en peso normal, con índice de masa corporal, y aquellos pacientes que ya comienzan a tener sobrepeso, y al tener sobrepeso algunos no tienen complicaciones, y algunos que ya comienzan a tener complicaciones con sobrepeso, y los que obviamente ya tienen severas complicaciones, desde los que tienen leve, moderada, a los que tienen severas complicaciones. ¿Cómo manejan esto? Acá lo podemos ver. En los que tienen peso normal, no tienen obesidad, prevención primaria, su actividad física, su educación en salud, sus hábitos de alimentación saludable. En los que ya comienzan a tener algún grado de posibles, ya son pacientes con sobrepeso o pacientes con obesidad sin presencia de complicaciones, la posibilidad de farmacología siempre y cuando el tratamiento de cambios de hábito, de estilos de vida no sea suficiente. Es importante porque si ustedes revisan los estudios, muchos estudios, cambios de estilo de vida, entonces ustedes van a ver de que en los cambios de estilo de vida a veces hay que tomarlos con pinza en muchos de los estudios, porque esos han incluido en la parte nutricional sustitutos proteicos. Bueno, en el estadio 1, en estos pacientes, lo que se hace es cambio de estilo de vida más farmacoterapia, sobre todo cuando estos pacientes ya tienen complicaciones de algún grado, y más aún los pacientes que ya tienen obesidad mórbida y ya tienen mayores complicaciones. Acá lo podemos ver mucho más claro, ¿no? Los distintos estadios, la parte de estilo de vida y la individualización del tratamiento médico farmacológico. Hay muchas alternativas, muchas las tenemos acá en el Perú, la fentermina, el orlistal, la lorcacerina y uno de nuestros conocidos, la fentermina con topiramato, que permite disminuir mucho de los efectos colaterales de la fentermina per se, a dosis mayores, ¿no? Y la posibilidad quirúrgica. Ojo, es importante que el liraglutide tiene un efecto farmacológico para obesidad e indicación a 3 miligramos, dosis que no tenemos acá en el Perú. ¿Qué errores son comunes en todo esto? Primero, creer de que los fármacos antiobesidad tienen capacidad ilimitada, o sea, pueden hacerte perder peso, pero increíblemente, y el tiempo, ¿no? No tienen ningún límite. Suponer que estos ya si estoy tomando medicación no necesito hacer dieta, no necesito hacer actividad física. Falso. Lo que te van a hacer es un coadyuvante, te van a ayudar a que puedas sobrellevar, pero no es un sustituto de los cambios de estilo de vida. Y hay que valorar estos agentes farmacológicos de acuerdo a las consideraciones que tenga el paciente, por los riesgos que pudiera tener si es que este paciente tiene alguna comorbilidad que cierto fármaco indique que no se puede utilizar. Y
lo fundamental, creer que el tratamiento farmacológico es la cura, que es lo mismo que pasa con la cirugía bariátrica, ¿no? Uno dice, ya me curé y ya no tengo que hacer ningún cambio de estilo de vida, ni mejorar mi performance física, etcétera, y no es cierto. ¿Qué consideraciones justifican el uso de fármacos para el tratamiento? Primero, que el perder peso no es un proceso fácil. Segundo, que es una enfermedad crónica, como ya hemos visto, que la reganancia es muy frecuente y muy posible. Entonces, la idea es que es un tratamiento crónico, que los medicamentos antiobesidad ayudan a que este paciente tenga adherencia y que fije los hábitos de vida y los cambios en el estilo de vida que ella comenzó a tener, y que por lo general los medicamentos ayudan a perder peso en mayor forma que el solo cambios de estilo de vida, ¿no? Por lo general, no es siempre, pero por lo general. Y que los ayudan a mantener el peso corporal reducido. ¿Qué barreras hay para el uso de medicamentos? Primero, creer que la obesidad es un asunto de voluntad. Mira, que no eres un tragón, que tiene ciertas características, y eso no es cierto. No es un tema de voluntad. Nosotros hemos visto los transmisores, los neuropéptidos, etcétera, que no es un asunto de voluntad, simplemente. La creencia de que los fármacos van a curar esto. Y obviamente que la gente dice, mira, no hice dieta, no me cuidé en la actividad física, no incorporé actividad física, usé el fármaco y no me ayudó de nada. Pero cambie, tienes que haber hecho un cambio. Pensar que la cura de la obesidad, en la cura de la obesidad más que en el control mismo. Es una enfermedad crónica y al ser una enfermedad crónica se controla, como es la hipertensión, como es la diabetes. Las regulaciones rígidas que a veces restringen el uso de estas medicaciones es una barrera, y el hecho, antes había más, dado los preparados que había. Antes había mucho las cápsulas de los preparados que muchos antiguos colegas utilizaban para el manejo del peso y no estaban pues autorizadas y que generaron una serie de efectos colaterales, ¿no? Y bueno, la investigación que a veces es limitada en el asunto de obesidad. Acá podemos ver cómo en esta gráfica el porcentaje de pérdida de peso, 5, 10, 15, 20%, y en el tiempo, en este estudio de Waden, donde vemos que conforme pasa el tiempo, cuando uno añade al tratamiento farmacológico, tratamiento cognitivo-conductual, o sea, acompaña de un cambio en el enfoque de la alimentación, en los hábitos, en una serie de cosas, en cómo aborda la comida, los resultados van a ser mejores que solo usando el fármaco. Siempre la combinación de tratamientos, nutrición, psicológico, actividad física y fármaco va a ser mejor que uno solo. Acá podemos verlo mucho más claro, lo que hemos visto en las guías, en esta publicación, que no es tan reciente, pero se mantiene vigente, del Instituto de Salud de los Estados Unidos, donde vemos que la dieta más ejercicio y tratamientos cognitivos conductuales es para aquellos pacientes para todos los pacientes, y únicamente en aquellos pacientes que tienen un sobrepeso, ¿no? El paciente que solo tiene sobrepeso, basta con eso, y a veces basta con darles lo que se dice nutracéutico, es decir, llenadores de vacío gástrico, cosas así que se consideran de que obviamente pudieran tener algún efecto, pero como son pacientes que no tienen mayor problema, tienen un sobrepeso leve. Y el grupo de pacientes que ya se están acercando a obesidad, tenemos que hacer lo mismo: dieta, ejercicio, tratamiento cognitivo conductual, y si vemos que ya tiene hipertensión, si es un paciente con prediabetes, etcétera, tenemos que arrancar la medicación farmacológica junto con lo anterior. ¿Por qué? Porque este paciente ya se está yendo hacia obesidad, porque el paciente ya está teniendo complicaciones producto del sobrepeso. Si este paciente a su vez ya tiene obesidad, tenemos que arrancarle de todas maneras el tratamiento farmacológico como coadyuvante. Puede no necesitar, pero hay que evaluarlo, como digo, nuevamente individualizar. En los pacientes que ya han desarrollado obesidad grado 2, estos pacientes probablemente lo que tienen es de todas maneras utilizar un fármaco de acuerdo a cada caso y individualizando. Nuevamente, puede ser que no necesiten, pero hay que tenerlo en consideración.
Y bueno, si ya tienen comorbilidades, la posibilidad de una cirugía bariátrica se esboza, o la posibilidad ya cuando son una obesidad mórbida. Consideren importante que la cirugía bariátrica en muchos casos, no, sobre todo en la cirugía de manga, se ve en muchos pacientes que retoman el peso anterior si es que no han hecho cambios en los estilos de vida y si no han cambiado la parte conductual, etcétera. Entonces requieren una adecuada evaluación. ¿Qué fármacos? Un poquito toquemos el tema de seguridad de los fármacos, ¿no? De los fármacos que hay. Las causas principales por las cuales se retira un fármaco son trastornos psiquiátricos, o sea, que se asocien a estos fármacos, cardiotoxicidad, eso ha habido con algunos fármacos de inhibidores de la recaptación de serotonina, etcétera, a nivel de enfermedad valvular, eso pasó con la sibutramina, y abuso o dependencia, que también es una consideración que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que ya tienen una personalidad adictiva, ¿no? Como decía, el tema valvular en ciertos receptores de serotonina, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos en el Perú? En el Perú tenemos fentermina, tenemos orlistat, tenemos combinación de fentermina con topiramato, que permite, como les digo, reducir la dosis de fentermina, y tenemos lorcacerina, ¿no? Uno tiene que tener en consideración uno u otro para cada paciente, y a veces la posibilidad de combinar dos, que también está considerada la Asociación Americana la Asociación Argentina de Nutrición lo señala. Bueno, cada vez tenemos más liraglutide, y como les digo, la dosis que tenemos en el Perú no es suficiente. Los fármacos no reemplazan los cambios en el estilo de vida, solamente lo complementan. Vamos a conocer un poquito acerca de las moléculas que un poquito nos ofrece la industria farmacéutica, entre ellos la combinación de fentermina con topiramato. Hablemos de cada una de ellas para tener una idea clara de esta combinación. Bueno, la farmacología es un producto combinado de dosis fija y liberación controlada. Contiene clorhidrato de fentermina de liberación inmediata y topiramato de liberación prolongada, ¿no? Se ha hecho una serie de estudios con seguimientos a partir inclusive de 1966 hasta el 2012 en el caso de fentermina para el tratamiento de pacientes obesos. La fentermina es una amina simpático-mimética aprobada por el FDA, como les decía, en el 1959, con dosis hasta 37.5 miligramos por día para el tratamiento a corto plazo. Tratamiento a corto plazo. ¿Qué es el tratamiento a corto plazo? 3 meses o 12 semanas, nada más. Actúa centralmente como una amina simpático-mimética, tiene un efecto agonista adrenérgico. Importante tener esto en consideración relacionada con la anfetamina, ¿ya? Este efecto, ¿por qué? Por los efectos probablemente que puedan tener en pacientes cardiovasculares. Aumenta la liberación de dopamina en menor medida, ven las referencias para todo esto, y bueno, tiene un efecto pues de gratificación, porque acuérdense que la dopamina tiene que ver mucho con la gratificación. Aumenta la frecuencia cardíaca, importante, secundaria al aumento de niveles de catecolaminas, lo que decíamos del efecto agonista adrenérgico. Por lo tanto, hay que tener mucha consideración en pacientes que tienen tema cardiovascular de usar dosis de fentermina alta, y por eso la utilidad de hacer esta combinación con topiramato, que permite reducir la dosis de fentermina y por lo tanto los efectos adrenérgicos. Los estudios clínicos en humanos sugieren que los efectos simpático-miméticos, es decir, adrenérgicos, al parecer incrementan también la gastoenergía, o sea, sería uno de los mecanismos probables con el cual la fentermina tendría un efecto en bajar de peso. Como vemos, tener en consideración el efecto adrenérgico y tener en consideración que este efecto adrenérgico justamente ayuda en el incremento del gasto energético. En animales se ha visto justamente este incremento del gasto energético, y básicamente en función de la termogénesis incrementada. Los fármacos que reducen el apetito y que tienen efectos sobre receptores monoaminérgicos están involucrados en ¿qué?
Primero, en disminución de la concentración del neuropéptido. Si uno recuerda, el neuropéptido tenía toda una serie de factores de activación de las enzimas lipogénicas, de favorecer el hambre, de reducir el metabolismo basal. Tenía una serie de consideraciones que hacían que uno gane peso. Entonces, si tenemos un fármaco que nos ayuda a reducir los efectos del neuropéptido, es una muy buena herramienta. Incremento del POM. El POM tiene que ver con el efecto anorexígeno, ¿no? Entonces nos estaría apoyando por ese lado, y el aumento de péptidos anorexígenos a nivel hipotalámico. O sea, toda esta combinación nos ayudaría a que bajemos de peso. Un único estudio a largo plazo desde el año 68 indicó que había una pérdida del 13% del peso inicial respecto a placebo. Hay que tener en cuenta nuevamente lo que decíamos, el efecto adrenérgico, simpático, minérgico, básicamente por el asunto de incremento de la presión arterial y la taquicardia que limita el uso de la fentermina en dosis muy altas. ¿Qué podemos hablar del topiramato, de la otra molécula combinada? Se usa en crisis convulsivas y migrañas a dosis que inclusive llegan a 25 a 400 miligramos. Es un monosacárido sulfamato sustituido derivado de la D-fructosa, se absorbe por vía digestiva, no se afecta por los alimentos y se elimina por vía renal. Puede reducir la actividad convulsiva de otros fármacos por mecanismos, puede reducir la actividad convulsiva por mecanismos como los siguientes. Primero, bloqueo de los canales de sodio en la membrana neural. Interesante. Este efecto, que es la inhibición de la transmisión excitatoria por bloqueo de los receptores glutamato subtipo cainato AMPA, ¿ya? Este tipo de receptores del ácido alfa-amino hidroximetilisoxazol, este efecto sobre esta inhibición de los receptores va a tener un efecto interesante en el tema del hambre. Potencia la actividad del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, sobre los receptores GABA-A. Tiene una acción inhibitoria de las isoenzimas anhidrasa carbónica del receptor glutamato, cosa que puede favorecer cálculos. Por eso es importante que los pacientes le pregunten si han tenido antecedentes de cálculos para poder o no utilizar este fármaco. Aumenta las corrientes inhibitorias mediadas por el receptor GABA, ¿no? Entonces, este efecto de inhibición del receptor GABA también tiene un efecto de estas corrientes inhibitorias, efecto sobre el hambre. Entonces, recapitulando, importante es esta inhibición sobre el por bloqueo de los receptores AMPA. Segundo aspecto es potenciación de la actividad de GABA sobre los receptores GABA-A. Tercero es la consideración en los cálculos por la inhibición de la anhidrasa carbónica. Y cuarto, importante, es aumento de las corrientes inhibitorias por el receptor gamma-aminobutírico. Acá podemos ver el efecto sobre cada uno de estos. El mecanismo exacto para bajar de peso no está totalmente dilucidado, pero se consideran los siguientes potenciales mecanismos. Primero, la inhibición de justamente estos receptores que decía glutamato subtipo cainato AMPA puede producir, primero, reducción de las ansias de comer en forma compulsiva y adictiva. 2, aliviar los trastornos de alimentación. 3, explicar su efectividad en reducir otros trastornos adictivos. Interesante. El otro punto importante, ¿no?, es que la activación de los receptores GABAinérgicos va a hacer que se disminuya la alimentación inducida por la noche. O sea, el topiramato de una u otra forma hace que uno coma menos de noche. Es importante tener en cuenta, porque eso uno tiene que preguntarle al paciente, ¿no? ¿Comes más de noche? ¿No comes más de noche? ¿Picas? ¿No picas? En función de esto uno individualiza los manejos. En los estudios en animales puede incrementar la concentración de neuropéptido en el hipotálamo, lo cual parecería que promovería un equilibrio calórico positivo, pero este efecto es vencido por incremento de la corticotropina y por efecto acumulativo anorexígeno que genera el propio topiramato.
Entonces, estos dos efectos tienen una acción catabólica y este tiene un efecto que se superpone al anterior. Ojo, este estudio, esto de incremento en neuropeptidio se ha visto en los animales y probablemente el efecto de la fentermina se opondría a esto. Entonces, estamos viendo aspectos interesantes de cada molécula en particular que pudieran explicar cierto comportamiento. Bueno, en general los fármacos que se usan, como ven ustedes para el asunto en esta presentación, el Obesity Week del 2018, se ve que lo que más se usa para bajar de peso es metformina, que no tiene esa indicación, pero miren. En segundo lugar está la fentermina topiramato, que es la combinación que hemos comentado, el topiramato per se, que lo hemos comentado, la fentermina per se, que también lo hemos comentado, pero que hay que tener en cuenta el efecto adrenérgico. La lorcacerina, que la conocemos anteriormente y que tiene unos buenos efectos para el tema del picoteo. La liraglutida, que como les digo, la dosis que en el Perú no existe, que es de 3 miligramos, y bueno, eso es un poquito el panorama. Todo esto son fármacos que hay que tener en consideración cuando uno habla y pregunta a un paciente si qué fármaco está tomando y que pueden generar de que ese paciente gane peso. No ven los grados de ganar peso y algunos que más bien pueden tener un efecto todo lo contrario. ¿No? Acá ven fármacos para perder peso, fármacos neutrales, que también es importante tener en consideración, por ejemplo, en el caso de antidepresivos, que antidepresivos pueden hacer que el paciente pierda peso y que no tiene un efecto, porque a veces uno no tiene en consideración que hay fármacos que sí pueden hacer de que ese paciente gane peso. Nuevamente, los fármacos no sustituyen el cuidado de la alimentación y de la actividad física, lo que hacen es acompañarla y en conjunto lograr de que los objetivos de nuestros pacientes tengan el objetivo que deseamos y que él desea. Bueno, muchas gracias por la atención y espero pues que les haya servido. Gracias al Laboratorio Tecnofarma y gracias a ustedes por la atención.